Bien, continuamos en la columna de filosofía y política para uruguayos y uruguayas en el exterior. Y bueno, es un placer recibir aquí al diputado doctor Goñi, con el que hemos venido dialogando tanto de la Comisión de Futuros el año pasado, que se hizo el seminario internacional en el Parlamento, que él preside la comisión, que está también la senadora Nane. Bien, Rodrigo, primero es un placer recibirte en la columna. ¿Y me puedes decir en torno a este seminario que tuvimos con Ideas Internacional, eh, qué implica para Uruguay? ¿Qué dilema tú crees como diputado, como demócrata, como republicano? ¿Qué dilemas implica abordar críticamente desde el Parlamento la cuestión de la inteligencia artificial en relación a la democracia? Bueno, más allá de todas las oportunidades y amenazas que la inteligencia artificial presenta a toda la sociedad, eh, concretamente creo que la urgencia está en proteger las elecciones nacionales, que en más de 80 países en todo el mundo, en el 2024, estamos enfrentando ese riesgo nuevo. ¿M? Es un riesgo que el año pasado no estaba, porque la inteligencia general artificial, generativa, eh, pone al acceso de la mayoría de los ciudadanos posibilidades, herramientas para la falsificación en forma realmente casi imperceptible, indistinguible. Es decir, muchísimos ciudadanos hoy tienen la posibilidad con este tipo de herramientas de falsificar un candidato, hacerlo decir o hacerlo hacer, digamos, aparecer en acciones o con mensajes que realmente no fueron ni dichos ni hechos. Esto es realmente un riesgo reconocido por todos y entonces uno dice, bueno, eh, ¿qué podemos hacer los parlamentos para minimizar ese riesgo? El riesgo existe, el riesgo está aceptado por todos, incluso por los propios creadores de las herramientas. Entonces, ahí aparece el dilema de, bueno, no se puede hacer nada, dicen algunos, porque la tecnología es imposible de controlar, y habemos otros que entendemos que vale la pena por lo menos intentarlo. ¿Cómo? Las herramientas que tenemos los parlamentarios es las sanciones, ¿m? Sanciones o civiles o penales. Nosotros creemos que el bien en juego es tan pero tan importante, que es la transparencia electoral, la base de la democracia, que debe sancionarse penalmente a quién. Y por eso hemos presentado un proyecto que el Parlamento hoy lo está tratando, como otros muchos parlamentos del mundo, es sancionar penalmente al que genere una falsificación a través de estas herramientas. ¿De Ahora, quién? Rodrigo, aparte del penalizar, el regular, el diálogo con los actores para justamente generar una gobernanza que genere un cuidado, control. ¿Cómo lo ves desde la política, desde el Parlamento, desde el cuidado de la democracia, más allá de las elecciones encima, que estoy de acuerdo contigo, y es muy importante que habiendo visto manipulaciones múltiples en todo el mundo, pero a la vez cómo se construye un diálogo con la sociedad, con la academia, con las empresas de este tema? Bueno, en la Comisión de Futuro lo estamos haciendo, ese ámbito, digamos, con todos los actores, como tú decís, que son protagonistas y relevantes en poder realmente minimizar esos riesgos, pero los incentivos son muy grandes, Nelson, en un contexto electoral que en todo el mundo se presenta muy polarizado, se hace cualquier cosa, lo vemos en los países europeos, en Estados Unidos, en Brasil, entonces realmente, más allá de todos los esfuerzos, acá en Uruguay se firmó un pacto ético, la parte, digamos, de autorregulación, incluso por los propios actores, la hemos dado. Ahora, nosotros creemos que igualmente las sociedades tienen que tratar de prevenir con una sanción penal. ¿Por qué? Porque la sanción penal es lo que hace que la sociedad le diga a quien pueda estar pensando en hacer una falsificación que eso es muy grave, que no se puede hacer, que es ilegítima e incluso puede ir a prisión. Por supuesto que no es una fórmula mágica, Nelson, pero bueno, desde que las sociedades desde las occidentales y en el Estado de Derecho democráticos, la sanción penal es la herramienta que tenemos para Las poder prevenir. normas ayudan a esto. Yo te Yo creo agradezco que mucho y no va a faltar la oportunidad, ya sea en el proceso electoral o posterior, poder retomar y evaluar todo esto. Te agradezco muchísimo y seguiremos con otros interlocutores. La búsqueda de la gobernanza con distintos actores y los fundamentos que debe construirse en una democracia que es profundamente dinámica, donde está impactando las tecnologías, trastocando las tradicionales formas de expresión democrática, ¿no? Entonces,
Kevin Casas me pareció muy interesante porque él planteó, bueno, no bastaría la mera regulación, la mera normativa, es necesario construir gobernanza. Y entonces el diálogo con los actores, ¿qué implica? ¿Desde dónde? ¿Cómo? Y por otro, cómo entramos críticamente a apropiarnos, ¿no? Reflexivamente desde la política, desde los actores institucionales, en relación con los actores, para que no se desvanezca la propia democracia acumulada por esta unidimensionalidad tecnológica. Te lo tiro así porque me parece que podés como dar una primera respuesta que después la retomaremos en otras instancias. Ahora para poder informar a los uruguayos y uruguayas en el exterior qué fue lo que Sí, charlamos. creo que una de las cosas que se vio en la cumbre de 2023 y en el seminario ahora es que muchas veces no es necesario incluso con una gobernanza local, sino también cómo pensamos estos temas que ya están deslocalizados, cómo lo pensamos en una gobernanza transnacional, porque muchas veces no es suficiente que un parlamento legisle o muchas veces no, hoy en día no es suficiente con que un parlamento como el de la Unión Europea, que reglamentó hace no mucho el tema de inteligencia artificial, con también los hearings que se han dado en el Congreso en Estados Unidos, pero dada la traslocalización de las empresas y la globalización de estas tecnologías, no es suficiente con que algunos parlamentos tomen algunas medidas independientes, sino justamente un poco, me parece que hacia donde iba Kevin, es hacia la necesidad de que haya una gobernanza transnacional que ponga estos temas sobre la mesa y que también genere y traccione a los sistemas políticos locales en tomar una postura y en dar este debate a nivel nacional para que también puedan dar respuestas y se puedan conformar estas gobernanzas. Creemos que realmente los organismos internacionales, junto con la academia, tenemos un rol muy importante a jugar en poner estos temas sobre la mesa, en acercar a la ciudadanía a estos temas y en poner en relevancia la necesidad de tejer redes entre los actores y las gobernanzas locales y regionales, entre las distintas regionales, para que se genere una mirada global hacia esos temas, justamente por esta tensión que hablábamos, ¿no? Si nos ponemos cada uno en uno de los polos de la tensión, no vamos a llegar a tener un acuerdo y generalmente en esas dificultades de ponernos de acuerdo entre los gobiernos y entre quienes deberíamos de estar protegiendo a los ciudadanos, es donde se suceden los vacíos y en los cuales se termina habiendo alguna disrupción de los derechos humanos. Entonces, Totalmente, lo que trae que es muy justamente, importante y lo focalizás en la cuestión de derechos, ¿no? O sea, que garantizar con estos cambios que se están produciendo, ¿no? Evidentemente, estas transformaciones trastocan las formas de vincularse, las formas de acumulación del capital que se genera, las formas del trabajo, ¿no? Las formas de la legislación y de la representación política, ¿sí? Pero justamente en esto de primero verlo en el contexto de la aldea global, ¿no? Y por otro lado, en cómo podemos ponerlo en diálogo con los ciudadanos para que esa apropiación haga lo que Daniel Inariti planteaba, ese filósofo español con el cual tenemos un trabajo de diálogo, es decir, el sujeto crítico humano se apropia de la tecnología de forma política, ética y de derechos humanos para que garantice y amplíe posibilidades y no se transforme en una incertidumbre que terminaría impactando negativamente. Pero salirnos también de esta idea de mero optimismo ingenuo a ese pesimismo que también a veces uno ve negativo, digamos, ¿no? Y entonces, cómo introducir masa crítica, y creo que idea, promoviendo esto, y para cerrar este primer módulo de diálogo contigo, ¿qué reflexiones tú plantearías a tomar en cuenta? Vamos a retomar las palabras de diputadas y diputados, digamos, ¿no? También. sí, creo que realmente sí, creemos que IDEA tiene un rol a jugar. Uruguay tiene un rol a jugar. Uruguay es hoy en día es la democracia más sólida que tiene América Latina, que tiene casos de éxito para demostrar y que podría ser punta de lanza en estos temas. Somos una sociedad que siempre nos ven
de medianías, como decía Real de Azúa, pero también Sí. de consensos, de búsqueda de consensos, y creemos que quizás en este tema puede ser también un ejemplo Uruguay para la región. Estamos en un año que es un año netamente electoral, donde hay 6 elecciones presidenciales en América Latina, más otras 6 locales, o sea, estamos hablando de 12 elecciones al mismo tiempo, donde ahí empiezan a jugar otros temas de inteligencia artificial y procesos electorales, donde también pueden haberse amedrentados derechos, donde también pueden haberse, y lo estamos viendo en distintos casos, disrupciones en el proceso electoral con información falsa, etcétera, creada por estas tecnologías, donde también hay un gran desafío en ver de qué manera, sin coartar los derechos de las distintas entidades políticas a expresarse, podemos también poner a la vista hacia el ciudadano la diferenciación entre lo real y lo ficticio, y cómo proteger también los procesos electorales, que son claves en los procesos democráticos, frente a estas temáticas. Y bueno, y también en ese marco que tanto Kevin como Marcela están visitando Guatemala, están visitando México en esta visita, en esta misión, y Marcela va a venir a las internas en Uruguay, así que vamos a tener la oportunidad de seguir conversando. De seguir interpretando. Pues yo te agradezco mucho porque abriste varios temas, por ejemplo, los sustentos de una democracia plena como la uruguaya, cuáles son sus talones de Aquiles, cuáles son sus zonas opacas, que es importante verlas para poder justamente hacer de que lo mejor de esta democracia, que es referencia, como tú decías, no caiga como un castillo de naipes, digo, ¿no? Ser capaces de anticiparnos. Y así que, bueno, te agradezco mucho.